Bueno, ¿qué te ha parecido este tema? Que ya conocías, supongo. Sí, claro, sí. O sea, bueno, te recuerda. Creo que empezaban así todas las películas, ¿no? Sí, excepto Casino Royale. Casino Royale de Daniel Craig. Todas las películas empiezan con este tema, o en todas las películas sale este tema tan característico. Claro, o sea, te lleva a la película directamente. O sea, es sonar este tema y ya sabes que algo va a pasar. Hay mucha gente que este tema ya le motiva. A mí me motiva bastante, me suena eso, a sofisticación, aventura, yo que sé, a un montón de cosas, me trae un montón de recuerdos. Todo y que, a ver, hoy en día hay muchas cosas de Bond que no serían políticamente correctas. Los tiempos cambian. Y se ha adaptado. Por ejemplo, hoy leía, bueno, más que leía, oía un informe en un programa de YouTube. Un informe sobre el tema del tabaco en el cine, y nombraban a James Bond como el primer James Bond. O sea, como James Bond siempre había fumado, incluso o sea, todos los Bonds, la única variación es que, por ejemplo, para diferenciarse Roger Moore, diferenciarse de Sean Connery, Roger Moore fumaba puros. El único que dejó de fumar y dijo alguna cosa contra el tabaco fue Pierce Brosnan, que luego en el último film, en homenaje a todos los Bonds, porque era el 50 aniversario y tal, también salía fumando en alguna escena. Y el único Bond que no ha fumado, a pesar de que el actor es fumador, es Daniel Craig. Cómo han cambiado los tiempos en que Bond ya no fuma. Bueno, porque ahora está prohibido todas las películas y las series que salga alusión al tabaco, gente fumando, bueno, hace años ya. Sí, pero sin embargo hay un estudio en que en muchas películas, sobre todo para adolescentes, sale gente fumando, gente que son adolescentes. Dicen los estudios que la tabacalera, bueno, que las empresas de tabaco no les pagan porque sea así. Ahora, sí es cierto, ¿no? Ya, no se sabe. Lo cierto es que la tabacalera, que durante muchos años ha ocultado datos sobre el tabaco, porque desde los años 40 se sabía que el tabaco producía cáncer de pulmón. Ya en los años 40, porque claro, siempre había esta publicidad que decían que no se sabía, o sea, que incluso decían que el tabaco era sano, ¿no? Y durante mucho tiempo han estado con que no se sabía, con que los estudios no eran concluyentes. Desde los años 40 ya se dijo que el tabaco, y se sabía con certeza, estudios científicos, que el tabaco producía o era causa de cáncer de pulmón. Claro, bueno, pero es que nos ocultan muchas cosas, en verdad. Muchas, en general. Y bueno, y no solo eso, sino que las compañías de tabacos han puesto mucho dinero para que en sus películas, para que en las películas personajes emblemáticos salgan fumando. Claro, es que es publicidad, o sea. Sí. Y al final, o sea, es que sacan un dineral. De hecho, mucha gente ha empezado a fumar. ¿Por qué? Porque veía a Clint Eastwood fumar, porque veía a John Wayne fumar, porque veía a Clark Gable fumar, porque veía, claro, a Marlon Brando, y pagaban porque fuese así. Claro. Es curioso. Bueno, yo eso no lo sé porque no había nacido, pero supongo que sí. Es que aquí la joven que no había nacido, nació ayer. Bueno, antes de hablar del esto, vamos a ver si del corset, que tenemos que hablar del corset. Vamos a ver si nuestro amigo Rubén, pues nuestro amigo Rubén, pues que es el que tiene este local, el Rincón del Influencer, pues podemos contactar con él para que nos diga a ver qué tiene para que allí. nos diga exactamente qué tiene allí, cuál es su plan, qué es lo que piensa hacer, dónde lo tiene, que nos dé información sobre ello, sobre el Rincón del Influencer. Y después pues ya hablaremos del corset, que yo estoy en ascuas por saber qué pasó con el corset en la Edad Media. Manteniendo la tensión. Podemos poner música de tensión. Mira, parece que nos va a entrar la llamada.
¿Sí? Hola. Rubén. Hola, Isaac. ¿Nos escuchas bien? Hola. 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 Hola, Rubén, ¿nos escuchas? Ahora sí. Vale, perfecto. Te tenemos en directo, ¿eh? Ok. Bueno, pues háblanos de este local que has abierto, el Rincón del Influencer, ¿es? Sí, Rubén Galán, sí. Rubén Galán, el Rincón del Influencer. Háblanos de qué va todo este tema. Bueno, para hacer mis vídeos, mi rincón, como dice, ¿no? El rincón del influencer para hacer mis vídeos, postureo, ¿no? Y luego fotografía y todo esto. Ajá, pero... Sí, para tener mi rincón, para hacer mi contenido, crear contenido. Ajá, pero ahí solamente creas tu contenido o haces... No, quien cualquiera lo puede alquilar por hora, por día, sí. Ajá. ¿Y cuánto vale alquilar el local? Bueno, 20 euros la hora. 20 euros la hora. Sí. ¿Y qué entra o qué ofreces en esos 20 euros? No, la sala pues hay proyectos, pues si uno quiere ver una película, quiere invitar a la novia a un cine privado, pues tiene butaca de cine, VIP, tiene proyector, tiene cromo para hacer fotografía, tiene un camerino como para maquillaje. Ah, está bien, ¿no? Completo. Está muy bien. Bueno, tú ya sabes lo que se dice por ahí, porque si alguien quiere invitar a alguien para ver cine y tal... Eso es. Ya Cariño, sabes... te quiero llevar a un cine. Y luego la abre ahí y dice, un cine pero privado. Ya, Claro. pero ya sabes lo que se dice, ¿no? Que cuando invitas a alguien para ver una película de cine, La acabas haciendo. la estás invitando a eso. No, cuando vas a ver la estás invitando al cine, acabas haciendo tú la película protagonista, es lo bueno. Por eso que es lo que decían, ¿no? Cuando invitas a alguien a casa a ver Netflix es que vas a ñiqui ñiqui. Claro, eso es lógico. Al cine son las típicas cosas. Vamos al cine sí. Entonces, ¿en tu local se puede hacer ñiqui ñiqui o no? De todo, ahí se puede hacer de todo. O sea, no hay problema de nada. Erika, ¿Pero hay cámaras o algo? Erika, te invito a ver una película. Ahí se puede hacer orgía, trilogía, lo que quiera. Trilogías. La trilogía de Baxter. Vamos, que es para todo, es un local multiuso. Que quiera hacer un cumpleaños de 20 personas, pues lo hace. Que quiera ir a ligar con la novia, que quiera hacer una sesión de fotos en tanga, desnuda, con ropa, pues lo que sea. Ajá, está bien. ¿Y dónde está ese local? En Badalona, Carrer de Sant Jordi, número 4, local 1. Carrer de Sant Jordi, número 4, local 1, Badalona. Badalona. Carrer de Sant Jordi, a nuestros señores oyentes, para que les quede claro, Carrer de Sant Jordi, número 4, local 1, Badalona. Hay que decir que hay máquina de palomitas, por si alguien quiere palomitas, después de la película. Pero eso va en el precio esa parte. También, le regalo las palomitas. Ah, regalan las palomitas. Ostras, qué bien, tú. No se pueden casar. No, es fantástico. O sea, Hay nevera, hay de todo, es que no hace falta nada. pero la nevera también entra en el precio o... No, la bebida la compra y la pones en la nevera. Ahora eso ya es el cliente. O sea, que tú llegas como en un Y hotel, luego ¿no? si quieres una fiestecita, hay luces de discoteca en todo el local. Ujú. Hay cachimba también, porque fume cachimba también tiene cachimba. Cachimba también. ¿Qué te crees? Esto es un local completo. No, estoy alucinando. ¿También hay rincón oscuro? También. Hasta apagan las luces y el rincón oscuro. Está muy bien. Oye, ¿y cuándo lo inauguras? No, lo inauguré ya hace unas 3 semanas. Ah, o sea, ya fue inaugurado hace 3 semanas. Sí, fue inaugurado, hay un vídeo corporativo en mi Instagram del local, de la inauguración. Vale, sí. Estuvo el Millonario Rojo, estuvo bien. Estuvo el Millonario Rojo. Y estuvo la Jade, una actriz porno muy famosa. ¿Una actriz porno? Sí, muy famosa, estuvo ahí también. En mi vídeo sale ella. Sí, ¿cómo se Moviendo llama? el culito, lógicamente, para darle viralización al vídeo. ¿Cómo se llama la actriz, has dicho? Jade. Jade. Sí. Es una actriz muy famosa, ha hecho con Nacho Vidal, con muchos. Ajá, no, está bien. Una chica hondureña. ¿Ha actuado contigo? Y conmigo no, lástima, tío. Hombre, es que Nacho Vidal es mucho Nacho Vidal. Sí. Pero bueno, ya está acabado, ahora hay otros. Ahora Porque está... ya tiene una edad, ¿no? Imagino. Sí, por eso. Ya, supongo que los años pesan para todos, ¿no? Ahora ya... No, pero que el local está muy bien, ¿eh? A Nacho Vidal le pesa otra cosa. Sí, la cabeza, la arriba. A ver, yo lo estoy buscando en Instagram y creo que no me sale como el rincón del influencer. No, sale Rubén Galán. Yo ahí tengo todo puesto en mi Rubén Galán. Gonza Films o Rubén Galán.
Busca Rubén Galán o Gonzafil, a ver qué Ahí, sale. Rubén Galán sale en el vídeo corporativo último que he Rubén hecho. Galán oficial, ¿no? Ese soy yo. Luego, Más influencia que yo no hay nadie. Cuando editemos el vídeo de hoy, del programa que estamos haciendo hoy, cuando lo editemos, pues pondremos imágenes del local, evidentemente. Pondremos las imágenes de la inauguración que nos las envía Rubén amablemente. Vale. Y No, está entonces, guapo el local. Es un local muy guapo. Ujú. Y entonces, ¿cómo se te ocurrió esta idea de hacer este local? Porque digo, en mi piso a veces no puedo hacer vídeo, que no crea contenido, que cada comparto y mi compañero duerme y eso, entonces digo, voy a buscar un local para tener mi espacio, hacer mis cosas, ¿no? Entonces así surgió. Y luego digo, además puedo alquilarlo por horas o lo que sea, le saco un extra o saco el alquiler, pues ya está. Digo, bueno, pues todo hecho, me sale una oferta buena, pues la cogí. No, Pues Hay que arriesgar. La mente emprendedora, si no arriesgas, no ganas. sí, eso es una gran verdad. Tuve una idea y de esa idea pues salió el local. Luego, todo lo que quería pues se hizo. Y al final, mira, salió así. Estupendo. Luego con muchas cosas, colaboración, me mandan el sofá, que es carísimo, unos 5.000 me han colaborado, me lo han regalado con una historia. O sea, que tienes allí, además, hay, nos has dicho, butacas de cine, sofás. Hay de todo, butaca de cine, que la conseguí en un cine, que fue a un pueblo lejísimo a buscarla. Hay de todo. Proyector, Claro. luces, hay de todo. ¿Y Broma, cuántas butacas de cine? Dos. Ah, 2 butacas de cine. ¿Para qué ¿no? quieren más? Claro. Pero son de esas reclinables que te reclinan. No, pero el día que la pones, cuando te sientes no te quieres levantar, que solo puedes poner palomitas y bebidas. Hay dos para poner. Ajá. Dos a cada lado. Y son de esas que se levanta el ¿cómo se llama? El asiento. El donde apoya el reposabrazos. Son esas. No, esa no. Ah, Esta te sale un vibrador por abajo y te vibra todo el culo. ¿ah, sí? Hostia, eso no es decente. No, hombre. Molaría, No, estaría bien. Bueno, Bueno, no sé, ¿eh? A ver, no sé, bueno. No, está muy bien. Esta era la antigua que habían antes, que era de cuando ibas al cine, Ajá, te pagabas €1 más por las butacas, pues son esas. ajá, las Antes los cines ahora más modernos que hay, había unas salas, que eran las salas VIP, sí. que pagamos €1 más por una silla, por las sillas estas rojas. Ah, Pues son estas esas. Ajá. Sí, porque las ahora. mismas, no se inclinaban, pero eran cómodas. Sí, porque ahora las sillas que hay ya se inclinan, se mueven. Y dan ahora te cosas, la ¿eh? chupan y todo. Yo qué sé, una pasada ahora lo que son las butacas de cine ahora mismo. Sí. Tremendo. Pues te dan más cariño las sillas que las novias. Y tanto. Y bueno, Rubén, cuéntanos quién ha pasado por el local y Pues nada, de momento ahora que estamos arrancando, de momento no hay, pero en teoría el lunes seguramente viene Nino Vargas, que creo que tenemos un evento con Ana Obregón, con Lucrecia, Boris Aguirre. Ajá. ¿Allá en el local? No, tenemos un evento aquí en los Premios Alegría con Lucrecia. Ah, sí, háblanos de estos premios Alegría. Bueno, lleva muchos años la Lucrecia haciéndolo, es la directora, y creó una iniciativa de premiar a la gente que emprenda algún proyecto, o en la música, o sea, en lo que sea, en periodismo, entonces ella entrega premios. Ana Obregón tiene un premio, Boris Aguirre otro, Xavi Salga otro, y varios. O sea, yo soy invitado a mismo, invitado a Pipa y bueno, súper agradecido. Que habían estado suspendidos durante un tiempo. Sí, 2 años por la pandemia, lo hacíamos online. Ah, se continúa haciendo en plan online. Sí, y este año pues presencial. Pues va a ser por todo lo alto, va a estar muy guay, va a sonar mi canción en el fotocall, mi última canción fiesta. Ajá. No, Muy bien. está muy bien. Y entonces tú estarás allá con toda la flor y nada de la... No soy invitado VIP, está el público y luego están los invitados VIP y me ha puesto VIP la Lucrecia, que puedo estar en la planta arriba con Ana Obregón, con Boris, es un privilegio. No, es un privilegio estar con esta gente del mundo del espectáculo. Pues nada, nos alegramos. Repites, no nos has dicho a qué teléfono te pueden llamar para concretar y alquilar el local. 645 10 10 7226. 645 10 7226. Para las tías solteras, divorciadas, viudas, lo que quieran. A hombres no pueden llamar. Hombre, si quieren alquilarme la sala, sí, les cobro el doble. O sea, el local y servicio de gigoló, ¿no? Incluido. Eso es. Vale. Y luego la calle, que la repito, es la calle Ponte en Pompa, número 7. Muy bien, pues ya han oído nuestros señores oyentes, pues el número de teléfono al que pueden llamar, ¿lo repetimos?
645 10 72 26. ¿Y que el local está en Badalona, en la calle? Ponte en pompa número 4. No sé si llegará mucha gente. No. Carrer de Sant Jordi número 4, local 1. Carrer Sant Jordi número 4, local 1, en Badalona. Es muy fácil porque sales por la ronda y lo tienes al lado del local. Está muy bien. Para todos aquellos que quieren hacerse una sesión de fotos, invitar a alguien o sencillamente pues a hacer un regalo pues a su pareja, de O decir... para apoyarse la novia ahí, tampoco pasa nada. Con varias formas rojas, si tiene la regla, pues por lo menos se disimula. Caramba. Bueno, no seamos Hay alfombra roja en el suelo, ¿eh? La verdad es como si fuera el cine. Está ambientado en rollo cine, con un mural, todo guapo, ¿sabes? Ajá, fantástico. Está muy currado. Fantástico. La decoración está muy bonita. Lo que pasa que, claro, si van con la novia cobras por horas, ¿no? O sea, tiene que ser A ver, cronometrado. si me dejan hablar un rato, le hago un descuento. No sé, ¿eh? No, a lo mejor depende. Si lo coge muchas horas, varias horas, le hago un descuento, que depende. Si lo quiere para 2 horas, pues 40 euritos. Bueno, Que está. tú cuenta que estás en un cine VIP. O sea, tienes internet, de todo. Hay proyector, para ver películas, Netflix, más quieres. No, está Canal Disney, madre mía, a poner mirando para Cuenca, que para ¿no? Canal Disney también. Tiene todo, sí. Pero es que en Disney están las de Marvel, por ejemplo. O Sí, sea, por eso. Sí, mola. Por eso que paga tiene privilegio. Está en un cine VIP privado que nadie le va a molestar. Que quiere luego poner un poquito de música fiesta para hacer un poquito de fiesta con la novia, ¿qué más quieres? No, está muy bien. ¿Cuándo se ha visto eso? Está En muy el bien, rincón de Rubén Galán. Está muy bien. Bueno, Claro. Rubén, te dejamos, que continuamos con el programa. Vale, perfecto. Os mando un abrazo. Un placer Y acordaros haber que hacer hablado ponte pompa, contigo no os vayáis. y bueno, y a ver si tiene proyección y tiene éxito el local. Sí, vamos ahí, vamos menos de un mesecito, vamos bien, poco a poco. Venga, un abrazo y que Un siga, abrazo, y Josep. que siga Hasta creciendo luego. el negocio. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya lo habéis oído, el Rincón del Influencer o Rubén Galán Oficial, un local pues para hacer fiestas Privadas. privadas, privés. ¿Qué te ha parecido a ti el Me local? esperaba otra cosa por el nombre, o sea, no, me ha sorprendido muchísimo, podría decir. Claro, yo pensaba, digo, bueno, será un local que a lo mejor, pues yo qué sé, te venden pues cámaras, la GoPro o luces o aros de luz para, pues si realmente te quieres dedicar a ser influencer, ¿no? Pues no. Es por si te quieres dedicar a otra. ¿A quién vas a A que te invitar? influencies, ¿no? ¿A quién vas a invitar a comer palomitas, Erika? No, nadie. Qué vida más triste, Erika. No me digas eso, que no vas a invitar a nadie a comer palomitas. No. Bueno, antes de ir con el corset, hablamos de José Luis López Vázquez, ese actor español, ese hombre que bueno, era camaleónico en muchos aspectos, que hizo una de las primeras películas en España, no sé si fue la primera, porque hubo 2 películas por aquel entonces sobre cambio de sexo, una protagonizada por Agatha Liz y otra protagonizada por José Luis López Vázquez. La película de José Luis López Vázquez, a mi modo de entender, la verdad es que es muy superior a la de Agatha Liz, a mi modo de entender, La de Agatha Liz reconozco que tendría que volver a verla de nuevo. La de Agatha Liz era una película que tiraba más por el gancho erótico que tenía la actriz, que era muy buena actriz, o sea, era buena actriz a pesar de la coletilla que llevaba de destape, o sea, era buena actriz. Lo que pasa es que, bueno, esas cosas pesan mucho, el tema de... En muchas actrices en ese momento eso les hizo un poquito cruz y raya en algunos aspectos, ¿no? Y José Luis López Vázquez, pues digamos que la película, la verdad es que es una película preciosa, la de Mi querida señorita, es una película muy emotiva. Es una película en que es, pues eso, es una mujer que toda la vida vive en un pueblo, que se da cuenta de que le gustan las mujeres y un buen día, pues bueno, se da cuenta de que él a lo mejor una mujer no es. La película, ya digo, es preciosa, es una película fantástica y es una de las primeras que habla del cambio de sexo aquí en España. No sé si también a nivel mundial, esto ya no sabría decirlo. Es cierto que a nivel mundial sí que habían habido películas sobre personajes que se transvestían.
Pero sobre cambio de sexo, creo, igual me equivoco, tampoco tengo la sabiduría, bueno, tampoco lo sé todo, ¿no? Creo que no se había dado ninguna película de este tipo. José Luis Vázquez no solamente es recordado por Mi querida señorita, es recordado por ser el padrino de La gran familia, esa película tan famosa, La gran familia y uno más, la familia social, pues de un modo pues muy cómico, ¿no? O sea, lo trataba todo con un humor así muy suyo, muy entrañable. El humor de Berlanga, la verdad es que es un humor, no es ese humor que molesta y que al final te acaba dando un poquito de decir, bueno, ya está bien, tío, pasa ya de mí, no me gusta cómo hablas de las cosas, sino no, él hacía crítica social, pero lo hacía con esa socarronería, con ese humor y con esa manera de hacer que siendo ácido como lo era, porque iba al grano en las cosas y tal, pues bueno, no te sacaba esa sonrisa, ¿no? Te sacaba esa sonrisa y a pesar de que veías unas situaciones que realmente, pues si te las paras a pensar, eran de lo más tétricas o de lo más con Berlanga esas situaciones se convertían en algo, bueno, a ver, decir, bueno, pues habrá que hacer algo para cambiar estas cosas, ¿no? O sea, digamos, te atraía a su causa o te atraía a lo que estaba criticando, ¿no? Pero de una manera positiva. O sea, no de una manera de mal humor y no, de una manera positiva. O sea, realmente el espectador que lo veía aquello, veía que aquello estaba mal o veía que aquello había que cambiarlo, ¿no? Pero de una manera siempre positiva. Ya digo, la visión que tenía era positiva y era una visión, pues, no voy a decir inocente, ¿no? Pero una visión que no era una visión de amargado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y con Berlanga pues hizo pues un montón de películas, La escopeta nacional, esa familia que quiere evadir capitales en el tiempo de la transición, yo qué sé, Vivan los novios, esa película sobre el matrimonio, ¿no? Y sobre las apariencias y sobre la familia un poco, ¿no? Y sobre un poco pues una crítica a todo este mundo de las apariencias, ¿no? Plácido, esa famosa campaña en que unas gentes deciden que bueno, en Navidad hay que sentar un pobre a la mesa, ¿no? El verdugo sobre la pena de muerte, o sea, hizo un montón de cosas, ya digo, una carrera muy ligada no solamente a Berlanga, sino a otros grandes del cine, ¿no? Pero sobre todo, bueno, lo que más me recuerdo ahora mismo es Berlanga. Y aquí os dejamos, como homenaje a José Luis López Vázquez, os dejamos con la música de Plácido. Cuando quiera entrar que no quiere entrar, a veces es un poco rebelde el ordenador. A ver qué pasa, que no encuentro la... Está como el día el ordenador. Ahora. No salía el esto del ratón para clicar al esto. Sí, está como el día. Venga, vamos allá con Plácido, del maestro Miquel Asín Sarbó.
Bueno, hemos escuchado el tema de Plácido, un tema precioso, ya hemos dicho, del maestro Asín Sarbó. Este es el tema con el que abre la película en que uno de los protagonistas, no el único protagonista, uno de los protagonistas era José Luis López Vázquez, que bueno, en este año haría los 100 años si no hubiese fallecido. ¿Qué te ha parecido el tema? Bien, muy de la época, ¿no? Me recuerda a las pelis de cine de barrio y así. Sí. Esta película no es de cine de barrio. El cine de barrio son películas más folclóricas, más esta. Esta película es más... tiene más enjundia, Sí, lo que pasa que, claro, como son películas de cine antiguo para mí, ¿no? Sí. Entonces me recuerda a esa época. No, es una película es una película de los años 60, no, el año exacto no me acuerdo, y fue rodada en Manresa. Ah, mira, aquí cerquita. Fue rodada en Manresa. Y era sobre esto, sobre una campaña en que hacen una campaña publicitaria, en que llegan unas modelos y bueno, cogen a unos pobres del asilo y los invitan a comer en unas familias, etcétera, ¿no? Y a todo esto, pues el protagonista de la película era Kassen, era un humorista, Kassen, que todo su afán, le alquilan el cochecito que se ha comprado, un cochecito de aquellos de 3 ruedas que habían antes, una especie de ciclomotor y tal, para llevar el cartel de la campaña y esto, y todo su afán es que tiene que pagar la letra del vehículo, si no se lo quitan, ¿no? Y todo su afán es pagar la letra del vehículo, ¿no?
Bueno, la película es maravillosa, la verdad es que es maravillosa, y ya digo, y es una crítica con buen humor. Y que no te deja amargura, no te deja ese reposo amargo, no te deja ese sinsabor que te dejan otros títulos o otros directores más amargos, ¿no? La verdad es que está muy bien. Yo recomiendo que si no la han visto, la veáis, porque además es puro cine, es de esas películas que son puro cine, o sea, más allá de la nacionalidad de la película. Además que es como si fuese actual, porque todo el mundo también está sufriendo por pagar la letra del vehículo. Sí, no, evidentemente, o sea, es que, a ver, es los que yo creo no cambian, que aparte de que los tiempos no cambian, las películas de verdad son de rabiosa actualidad siempre. Sí. Mira, el otro día, ayer, estaba viendo, como ahora es época en que están con los Oscars y tal, y están dando películas en Movistar, están saliendo películas de los Oscars clásicos y los Oscars más modernos, ¿no? Y estaba viendo una película clásica del año 50, Nacida ayer, que en su día pues ganó algún Oscar, ahora no recuerdo los Oscars que ganó, ¿no? Una película en blanco y negro, una comedia de George Cukor, ¿no? Una película, bueno, seguramente no sea la mejor película de George Cukor, ni sea la mejor película de sus intérpretes, que está bastante bien interpretada y la película está bastante bien hecha y tiene su gracia. Y era una película que tiene su actualidad. A ver, era una película que a ratos me parecía un poquito pesadita, un poquito lenta. Ahora el cine es más rápido y tal, pero bueno, hay otras películas clásicas que no me parecen tan lentas, pero esta me parecía un poquito lenta, un poquito la actuación, pues claro, se corresponde, es la actuación de la época y tal. Pero era de rabiosa actualidad, puesto que hablaba de la corrupción política. Uy. No, de la corrupción política y de cómo las marcas, las empresas compran a los políticos. Sí, eso es así. Y esto era en los años 50 en Estados Unidos. Hoy en día, ¿qué está pasando? Lo mismo en todas partes del mundo, vaya. Del mundo mundial. Sí. A pesar de todo, pues bueno, era una película bien intencionada y era un canto a la democracia, ¿no? A decir, no, esto no puede ser y lo vamos a denunciar, y tenía un final feliz Made in Hollywood. Claro. Pero bueno, que quiero decir que el tema es de rabiosa actualidad, y eso es el buen cine. El buen cine nunca pasa de moda. Pueden haber momentos que digas, esto se habría rodado, hoy se rodaría de otra manera. Esto chirría un poquito porque los tiempos que corren, hablar así de la mujer o hablar así de la relación de sexos, no está bien. Pero el buen cine es eterno. Como la película Lo que el viento se llevó la querían quitar por lo de la esclavitud y todo. Pero claro, yo es lo que digo, a ver, es que es histórico. O sea, si tú eliminas esa película, ¿realmente qué quieres? ¿Borrar la historia? No, no puedes hacerlo. Bueno, pues yo que sé, por un cartel explicando que eso pasó en aquella época, que justamente la película es de la liberación de la esclavitud. Efectivamente, y que la visión que se daba en ese momento, pues a ojos de hoy es un poquito racista. Claro, pero era como se vivía en aquella época. Pero claro. ¿Por qué vamos a disfrazar o a ocultar cosas que realmente se vivieron así? Realidades. Claro. Realidades que han evolucionado con el tiempo. Y cuidado, que el libro es todavía más racista que la película. Claro, porque supongo que en el cine como que disfrazan un poquito más, ¿no? En el cine lo suavizaron mucho, sobre todo para conseguir la gente, que los negros que salían en la película, para conseguir pues que saliesen actores negros que interpretasen, ¿sabes? Entonces lo disfrazan un poquito para no molestar a los actores negros que salían en la película. Entonces lo disfrazaron un poquito y Pero bueno, yo creo que gracias a esa película también, o sea, fue cuando por primera vez un actor negro recibió un premio. Sí, curiosamente la actriz que hacía de Mami, claro, aunque no lo recogiese ni nada, pero no pudo recogerlo, cosas del racismo. Sí, pero bueno, a lo mejor eso ya creó el precedente para que en siguientes galas ya estuviesen presentes. No lo sé. Bueno, pero... no, tardaron. Sí, pero bueno,
que va evolucionando, ¿no? No es Claro. algo que dice, bueno, si la toca el premio, siempre ya se va a reivindicar la gente, pues eso, para reclamar derechos que antes no existían. De hecho, fíjate que tardaron tanto que el primer actor negro que después recibió un Oscar, me parece que el siguiente actor, el primero, que fue, o sea, además era un tipo muy elegante, aparte de ser buen actor, es un tío de estos que se hizo a sí mismo porque no tenía estudios, estudió por internet. No, por No, internet no, en si aquella no existía, época no no existía. podía, pero estudió por narices, ¿sabes? O sea, lo consiguió. Y sin embargo era un tío que supo estar en el momento, supo representar o supo lo que representaba su figura para las personas negras en el cine, en el mundo del espectáculo, que fue Sidney Poitier, que fue el primer actor negro que después del Oscar que le dieron a Hattie McDonald, me parece que se llamaba Hattie McDonald, la actriz, esta, la que hacía de Mami en Lo que el viento se llevó, recibió un Oscar. Y era un hombre que tenía muy claro los papeles que tenía que representar en sus películas, porque tenía muy claro que él era una especie de símbolo de la liberación o de que, digamos, de revalorización y Claro. de reafirmación de los actores de color en el cine, de los actores negros, ¿no? Actores y actrices, ¿no? Sí, sí. Y tal. Y bueno, él evidentemente pues también un actor fordiano también que interpretó por aquella época, por la época en que empezó a destacar también Sidney Poitier. Había el actor Woody Strode, que por ejemplo interpretó el típico papel que siempre había interpretado John Wayne en el cine, que fue sargento negro, haciendo de un sargento negro en una compañía de soldados de caballería negros, ¿no? También era todo un símbolo, ese hombre era todo un símbolo también de esto, de un actor que reivindicaba pues a los actores negros, y reivindicaba no solamente eso, sino el papel de las personas negras en la historia de Estados Unidos, Claro. ¿no? Y tal, o sea. Y bueno, la película es preciosa. Sargento Negro es una película que también recomiendo desde aquí. No vamos a poner la música hoy, ya hablaremos otro día, pero también es una película preciosa, Sargento Negro. Aquí, por cierto, aquí se llamó Sargento Negro y recibió la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, pero en Estados Unidos nunca se llamó Sargento Negro, se llamó Sergeant Rutherford. O sea, llevaba el nombre del personaje. Claro. En Estados Unidos era el nombre del personaje, fue aquí que se llamó Sargento Negro. Bueno, es que aquí yo creo que tiene más impacto Sargento Negro que no un nombre americano que no pueden ni pronunciar casi, ¿no? Sí, es probable. Llamaba la atención. Además que aquí es famoso que cambiamos los títulos, Sí. vamos, así. Por ejemplo, y a John Ford le pasaba mucho, le cambiaban los títulos, pero cada 2x3. Por ejemplo, mira, una de sus cintas más famosas, que dicen el mejor western de la historia, no sé si es así, es un gran western, ¿eh? Tiene un montón de fallos, pero es un gran western. Centauros del desierto. El título original es Los buscadores. Bueno, pero claro, a mí me llama más la atención Centauros Sí, del Centauro, desierto que Los buscadores. claro, Es como... pero el título. Había otra película, es que a John Ford le pasaban estos casos. Había otra película que aquí se llamó, o sea, el título de la película aquí fue El Gran Combate. También tiene un nombre épico, ¿no? El Gran Sin Combate. embargo, el original era Otoño Cheyenne. Claro, no, es que no te llama un título así. Claro, yo creo que es como la comida, ¿no? Tú dices, voy a un restaurante chino. Bueno, es un restaurante chino adaptado a nuestra alimentación, a nuestra cultura. No es que estés comiendo lo que se come en China. Pues con las películas igual lo adaptan según pues los gustos, ¿no? Y lo que impacta más en esa sociedad o en ese país. Sí. El marketing, aquí ya al te digo, final. nos llevamos la palma en Las traducciones. las traducciones. y por ejemplo, la película esta de aquí se llamó Con faldas y a lo loco. El título, bueno, la verdad es que el título original es un poco intraducible. Ah, bien. Ahora no me acuerdo cómo es. I some like no sé qué. Es un poco intraducible el título original y se decidió Con faldas y a lo loco.
Esta película en que dos músicos se tienen que disfrazar de mujeres para huir de unos gángsters. O sea, una película muy divertida con Jack Lemmon y Tony Curtis y la increíble Marilyn Monroe. Una película del genial era Billy Wilder, me parece, sí, Billy Wilder, del genial Billy Wilder, un hombre que tocaba lo que tocaba, cualquier género lo hacía bien y hacía una maravilla de película. Bueno, y antes de hablar del corset, vamos a ir a publicidad, que no se nos olvide. Vale. Vamos a publicidad y después de publicidad hablamos del corset. Venga. ¿Vale? Vamos pues allá. venga, vamos allá a la publicidad y vamos a empezar por la primera cuña. Bueno, amigos, tras la publicidad, pues hemos escuchado un fragmento de la música que Johnny Greenwood compuso para El poder del perro, película de Jane Campion, que fue la ganadora a mejor película en la gala de los BAFTA, la gala del cine británico. Erika, tu hora, háblanos del corsé. Hablamos del corsé. En la Edad Media. Sí, porque la semana pasada dimos un recorrido así un poco por todo, ¿no? Desde hace 4.000 años ya. Y nos quedamos ahí en la Edad Media. Entonces habíamos dicho que en la Edad Media la gente utilizaba ropajes más anchos, ¿no? Ya no era tan ceñido todo con las fajas de las griegas y demás. Bueno, cinturones, ¿no? Entonces la figura es eso, quedaba debajo de unos amplios trajes. Y entonces es cuando entra lo que se llama justillo. Ese tipo de corsé se llama justillo en el siglo... ¿Justillo? Justillo. ¿Qué pasa? ¿Que iba muy justillo? ¿Que no...? Claro, porque es justo justillo. Eso es en el siglo VII. Entonces lo que hacía era realzar el pecho, pero no lo oprimía. ¿Vale? O sea, ya lo que es el corpiño en sí, pues es como que ya iba todo más flojo, ¿no? ¿Qué quiere decir más flojo? Que no era tan... que no oprimía tanto. Pero no se llamaba justillo. Sí, se llamaba justillo, pero ya era una pieza entera. No eran cinturones, no era nada. Entonces sí que realzaba el pecho, pero no llegaba a oprimirlo. ¿Vale? No era algo apretado. Claro, al decir justillo,
que digo, hostia, pues eso es que ir todavía más apretaba ya, irán ahí. O sea, no. Todo lo contrario. Sí, o sea... Espera, que te pongo música épica. Vale. Chon, chon. Después, sí que es verdad que cada vez se fueron ciñendo más y haciéndose más estrechos. Vale, entonces sí que pues la figura humana, pues eso, ya es cuando empezó a tener los problemas médicos, ¿no? Que siempre se han hablado de deformación de costillas, de incluso hasta los hombros, ¿no? Como que los deformaban. También, pero si no llegaba a los hombros. Bueno, pero al ser tan apretado del pecho, tenían problemas hasta para respirar a veces. Porque claro, te está oprimiendo toda la parte de las costillas y así, claro. Y quieras o no, el hombro, como que al oprimir tanto del pecho, el hombro, no sé cómo se llaman los músculos, pero tiene unos músculos tensores que salen, digamos, desde debajo de la axila, ¿no? Al lado del pecho. Sí. Entonces todo esto, si tú lo estás oprimiendo, llega un momento que no puedes ni levantar los brazos. Dios mío, pero entonces, ¿eso qué era? ¿Una prenda de vestir o una máquina de torturas? Claro, es lo que empecé explicando la semana pasada, ¿no? Que en ciertos momentos de la época o de la historia del corsé es tortuoso. Caramba. Porque en el museo este del Big Fan hay un maniquí de la mujer con la cintura, o sea, con el Guinness, ¿no? Porque hay una sala que es de récord Guinness. La cintura más estrecha del mundo y tenía 35 centímetros. Dios mío, esa cintura, ¿quién la tiene? No me acuerdo el nombre de la mujer, pero ella. Y está allí el maniquí, ¿sabes? Y con el corsé y eso, ¿no? Dices, joder, si ya te dicen 90, 60, 90 y quién tiene esas medidas, ¿no? Pues imagínate 35, que es casi la mitad. 90, 60, no, 90, 35, 90, ¿no? No lo sé. Pero bueno, es eso, a partir de ahí es como que cada vez la cintura tenía que ser más estrecha y como la delgadez extrema era lo que estaba de moda. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que estaban de moda pues las chicas así como más rellenitas. Bueno, pero eso a lo mejor en el populacho, ¿no? Digamos en el pueblo. Hombre, a mí me llamas populacho, a mí que me gustan rellenitas y... Pero hablamos de la Edad Media. O sea, claro, en aquella época, ¿qué pasa? Que si tú eras gente normal, ¿no? Obrera, sin dinero, sin tierras y eso. Que era lo más normal del mundo. Sí. Entonces, claro, ahí pues si comías más y estaba más rellenita, pero no creo que fuese en todos los casos, ¿no? Hombre, yo eso de gente normal y que comiese más yo no lo veo claro, ¿eh? En aquella época. Bueno, en teoría los señores feudales les daban, ¿no? Un poco de lo que cultivasen. Sí, bueno, les daban para subsistir. Sí, no sé. Bueno, en las clases así más altas, digamos que se llevaba eso, la opresión, delgadez. Sí. ¿En los hombres también? Todavía no. Un poco más adelante. O sea, los hombres teníamos que estar gordos y hermosos. Bueno, eso ya no sé. Pensaba que me decías el corsé. No. Ah, no. digo la delgadez. La delgadez, bueno, lo que siempre es la figura femenina, ¿no? Lo que siempre se fija más. El hombre como que pasa más desapercibido siempre. O sea, por ejemplo, hay vídeos que yo he visto que una vez había un presentador y una presentadora. La presentadora pues siempre cambiaba de ropa, ¿no? Y por un día que no cambió, bueno, un montón de críticas. Y el presentador todos los días durante un año usó la misma ropa y nadie le criticó. Joder. Que era de un programa de televisión, ¿sabes? Sí. Y dices, claro, siempre es como que el hombre pasa más desapercibido y es la mujer, ¿no? La que se tiende a criticar. Dios mío, somos unos incomprendidos. Qué triste es el hombre. No, pero tú fíjate que, por ejemplo, vas a una boda, a una comunión, y el hombre no se compra un traje nuevo, como máximo una camisa o una corbata. No? ¿Sí? Yo a cada boda o comunión que he ido he llevado un traje nuevo. Sí, pero puedes reaprovechar y nadie se da cuenta. Por favor, yo tengo un caché. No, pero sí que, bueno, hay casos, el tuyo no, pero hay casos de hombres que no se cambian la camisa, como mucho, la corbata, y aprovechan un traje negro. En sí lo puedes reaprovechar. En cambio una mujer te van a criticar. Y hoy en día con los medios estos de internet y todo, da igual, o sea que dices, no, porque es de otra familia, aprovecha el vestido. No puedes, porque te ven las fotos luego en el Instagram, en el Facebook, en todos lados. Qué vergüenza. Sí.
Continúa con el corsé, venga, delgadez. Sí, pues eso, y daba problemas respiratorios, ¿no? Porque oprimía pues el pecho y todo. O sea, las mujeres no podían respirar. Algunas no, y problemas hepáticos y todo. De circulación, todo. Ya en el siglo XIV, ¿vale? En la corte de Borgoña se puso ya el corsé por encima del vestido. Borgoña, por allá por Francia más o menos. Sí. Y entonces, bueno, era No como... era Francia, pero por allá. Por allí. Era como que era más evidente, ¿no? El uso del corsé, porque al llevarlo por encima del vestido, como que se notaba más, ¿no? ¿Y por qué este cambio de por encima del vestido? Bueno, son modas que se van adquiriendo, o sea, es como las griegas que se ponían por dentro y por fuera para oprimir, y así pues va como evolucionando la prenda. O sea, de hecho durante muchos años después se usaba solo por dentro de la ropa, digamos, como para dar forma. Y ahora en los tiempos actuales se utiliza como prenda exterior. No hay ninguna mujer, bueno, yo no conozco a nadie que utilice un corsé y encima la ropa. Al contrario, utilizas el corsé como prenda exterior. Ah, sí. Es como los bodys. Los bodys también durante muchos años se utilizaron como prenda de interior, y no sé si fue a raíz de Madonna o algo así, que hubo una revolución y ya los bodys empezaron a usar como prenda exterior también. O sea, una revolución armada para utilizar. Bueno, en la moda, en el mundo de la moda. Ah, vale. Ya me imaginaba ya los modistos, las mujeres ahí con armas allá. Venga, el body libre. No, pero Madonna fue como muy extravagante, Sí, en ese sentido, no. muy moderna, ¿no? Y liberó mucho a la mujer en ese sentido. Sí, puso, la verdad es que fue una campeona de las modas en muchos aspectos. Sí. Bueno, no sé, los tiempos eso, van cambiando las modas y se van adaptando, ¿no? O sea, que tenemos que en la corte de Borgoña se pone el corsé por fuera del vestido. Venga ya, con Y dos narices, venga. Bueno, tengo aquí una foto, lo que pasa es que claro, la gente no lo puede ver. Pero eso es un tío. Ah, claro, porque llega un momento que en el Renacimiento los hombres empiezan a usar corsets. Ah, sí, también. También. Caramba. Y de hecho... ¿Y por qué empiezan a utilizar corsés los hombres? Bueno, por moda también. Ah, ¿Tú por moda también. recuerdas, por ejemplo, la película de los 300? Sí. Eso es, la armadura esa es tipo un corset. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero iban con armadura? Ah, claro, piensa que estamos hablando de corsés que se hacían de madera, de cobre... Y o sea, todavía no hemos llegado a utilizar las ballenas, los bigotes de la ballena. ¿De qué hacían los corsés? De lo que podían en aquella época, ¿no? De lo que se les ocurría. Yo es que estoy pensando en los 300 y estoy pensando el pecho desnudo allí, fornido. Pero llevan como una armadura rígida. Sí. Que en verdad, o sea, es como más ancha del pecho y luego como que se estrecha. Si tú engordas, eso ya no te entra, o sea, tienes que mantenerte ahí. Bueno, entonces, eso, en el Renacimiento los hombres y las mujeres lo llevaban ceñido por un artilugio llamado corsetus, que no tenía ni ballenas ni listones de madera, y eran dos prendas superpuestas ajustadas por la parte de atrás, que es este que te he enseñado ahora. ¿Vale? Entonces los hombres se igualaron a las mujeres, no podían respirar tampoco. Bueno, a lo mejor ellos no se apretaban tanto, no lo sé. Puede ser, ¿no? Porque siempre se ha hablado de las mujeres, ¿no? De las deformidades, los órganos aplastados, que cambiaban incluso de sitio y así. Entonces lo que es el corsé con listones comenzó en el siglo XVI en Francia. Ya nos hemos ido de la Edad Media. Sí, ahora ya cambiamos. Cambiamos. ¿Continuamos o lo dejamos para otro día? Lo que tú digas. Como quieras. No, lo que tú me digas. Bueno, si quieres terminamos... Venga, terminamos. Ahí y luego ya la época contemporánea, que es más... En el 16 resulta que bueno, empieza en Francia, ¿vale? Y viaja... van con listones. Sí, y se va a Italia Que los listones no son tíos listos. No. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No sé, algún tío listo lo inventó, seguro. Y de Italia pues se generaliza por Europa, ¿vale? Entonces, aquí también en España se usaba. Y en el ¿Aquí también? Claro. Con los santos que eran ahí. Bueno, es que, claro, o sea, piensa que nosotros ahí con todas las invasiones que hemos tenido a lo largo de los siglos y eso, pues claro, los comerciantes viajaban, iban trayendo unas cosas de un sitio a otro. Igual como trajeron la pólvora de China, ¿sabes? Pues han traído un montón de cosas. O sea, que aquí en España llegó.
Llegó la moda del corset, Sí. con varillas. En el 1550. Era con planchas de madera y hierro. Caramba. Las ballenas, o sea, las varillas, Sí, digamos. sí. Y entonces era eso, un corsé armadura que oprimía el pecho, ya que en esa época se llevaba el pecho liso, en vez de como en la Edad Media, que al principio era como para marcar más el O sea, pecho. que en la Edad Media, digamos, que gustaba que sobrase pecho, Claro. para que saliese. Que fuese ahí exuberante. vistoso y todo. Y aquí, que a lo mejor sí que la he visto, bueno, yo porque sigo más Instagram y cosas, ¿no? Así. Entonces sí que he visto más pues recreaciones y eso, que son unos lisos, que parece que la chica no tenga pecho. ¿Vale? Pues son esos. O sea, más asexuados, Claro, es como la forma así plano de delante. andrógino. Sí. Qué asco de moda. Bueno, son modas. Es que al final dice, yo qué sé, es que han habido tantas modas que a veces son medio absurdas, porque es como cuando hace unos años se van los pantalones que se te veían los tobillos y un poco más. Y decía, pero a ver, con el frío que hace, ¿qué haces enseñando los tobillos, sabes? O sea, Mira, yo, lo de los tobillos, a mí, bueno, pero que se vea la hucha, bueno, esa otra, ¿no? Cuando se van los pantalones cagados. eso ya. ¿Qué quieres que te Que diga? dices, es que queda feo, ¿sabes? Encima, yo le decía a los chicos, ¿pero tú cómo andas? Digo, pues, y andaban así como pingüino. muñecos, sí, como pingüinos, ¿sabes? Que dice, para que no se os caigan los pantalones, o sea, es hasta incómodo, ¿no? Sí, sí. Pues como ha pasado con el corsé, igual, y como. O sea, pero al final es eso, es una moda y la gente, pues supongo que por entrar dentro de la sociedad y estar bien aceptado, la sigue. Aunque sea absurda, ridícula, lo que quieras, pero la va siguiendo. Es que, bueno, yo lo encuentro absurdo, ¿eh? De decir, no, yo aquí tengo una talla 90, pero ahí me pongo un corsé que. Bueno, si te fijas, a ver, que no es por discriminar ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que la cultura latina, las chicas, es como si usasen pantalones 2 tallas menos, que le salen las carnes por los lados, ¿no? Sí, Es porque que van muy parecen ceñidas. morcillas. Claro, pero es porque van muy ceñidas en su cultura, se lleva eso, ¿no? Excesivamente, Muy, para mi muy gusto. apretado y claro, y es tan apretado que por algún lado tiene que salir esa carne. Sí. En cambio yo, para mí, pues yo qué sé, prefiero una moda de los años 50 de cintura alta que no es que te haga de faja, pero que te recoge más las carnes, ¿no? Para mí se ve mejor. Sí, que yo no, también, me gusta más. Algo así. Una moda así más estilizadita, Claro. Que cuando te agachas, pues no quede la hucha al descubierto. Claro, eso es una es que queda vergüenza, feo. Eso es asqueroso. Bueno, pero hay gente que le gusta, ¿no? O bueno, en los años 80 que se lleva la ropa súper ancha, súper grande también, pantalón, las sudaderas, las camisetas. Pues para mí eso tampoco no me gusta, aunque yo haya nacido en esa época, ¿no? Y lo he vivido y. Mira, ya sabemos cuándo nació, tanto que presume, yo no había nacido, yo tal, en los años 80. Sí. No, pero sí que es verdad, o sea, sí que hay ropa que me gustaba, como los calentadores y eso, ¿no? Pero hay otras cosas que dices, bueno, me lo ponía porque es lo que me ponían de pequeña, pero no Pero no me te gusta. gusta, no te sentías cómoda. Buah, no lo sé, en aquella época no me Decías, acuerdo. mamá, te voy a odiar. Bueno, mi madre tenía la manía de ponerme vestidos rollo de estos súper pomposos, con muchos lazos, y eso sí que los odiaba. Dios. No me gustaban. Encima me acuerdo uno amarillo, otro rosa, los odiaba. Y yo como de pequeña, bueno, era muy maniática, ¿no? Ya desde que empecé a andar y eso, no, o sea, no me podía manchar las manos porque iba corriendo ahí con las manos para que me las limpiasen y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el vestido no se me manchaba, porque no soy niña de tirarme por el suelo ni de ensuciarme. Entonces mi madre, claro, al día siguiente me ponía el mismo vestido. Y claro, yo los odiaba. Que si yo lo llego a saber en aquella época, con un poco de maldad, me hubiese tirado algo por encima para que me pusiese otra ropa. Vaya. Pero bueno, son, no Lo sé. que es la inocencia Ah, que sí. infantil. Luego ven niñas que dicen, bueno, yo tengo una que vivía siempre con las bragas negras, como aquel que dice, porque se tiraba por el suelo, le gustaban las faldas. Se Sí. tiraba por el suelo y, claro, se sentaba en los parques, hacía la ruleta, no sé qué, y decía, bueno, y yo en cambio nunca, ¿eh? Yo siempre ahí más fina que todas las cosas. No hacías la ruleta. No, ni me sentaba en el suelo tampoco, ni. No me manchaba ni O sea, comiendo. que eras de aquellas que cuando iban de excursión y decían, bueno, podéis sentaros, tú te quedabas de pie, te comías el bocadillito. Sí, o sea, alguna vez pero bueno, lo tengo que mirar primero, pero lo miraba antes y bueno, yo es que
hasta me daba asco que mi madre bebiese de mi vaso desde pequeñita. Y me decía, es que eres muy asquerosa. Pero es que soy así, ¿qué hago? Ir a la playa, me tenían que sacar del agua en brazos y ponerme la toalla, porque me daba manía que me tocase la arena a los pies. O sea, tú ibas para princesa Disney. Sí. Por Dios. Claro, pero eso no me lo han enseñado. Ya llegó un momento que mis padres me decían, y claro, es que me daba manía. O sea, no sé por qué soy así, es porque me viene de nacimiento, no sé. Bueno, ahora una intimidad. Con todas esas manías que tenías, explícanos cómo superaste para poder hacer tu primer beso. Bueno, porque claro, a ver si te crees que me voy a ir besando con cualquiera. No, es que me produce manía, me da... Claro, o sea, tiene que ser una persona pues que sea muy limpia, que tenga los dientes bien, ¿sabes? Que no le huela el aliento, lo típico, ¿no? Bueno, no sé, hay gente que no es tan mirada, ¿no? Pero sí, o sea... O sea, que hiciste un yo hago un casting, siempre. ¿No? Dijiste, a ver, este está limpio. Hostia, no le huele el aliento. Claro, los dientes el aliento, los tiene... ¿cómo lo haces, el aliento? Hombre, eso cuando te acercas o das 2 besos y eso te das cuenta, o cuando te hablan, ¿no? O sea, te acercabas a una distancia prudencial para ver el aliento. Claro, bueno, pero igualmente el primer día tampoco no le voy a dar 2 besos, o sea, un beso. Eso vas viendo, porque de un día, cualquiera se ducha un día para ir a una cita, ¿no? Claro. Tiene que haber una continuidad. No sé, a ver, son manías de cada uno, en verdad. Pero yo, por ejemplo, eso, lo de... Ahora ya me acostumbré un poco más con la edad, ¿no? Pero ir a casa de alguien y comer y... Me daba asco. Usar los platos, los cubiertos, pues yo pensaba, ay, eso lo he hecho para otra persona. O sea, hasta ese punto, ¿eh? Yo te invito a mi casa. Es que es fantástico tener a alguien. ¿Quieres? No, gracias. No, yo todo... No. Hostia, qué bien. Ahora se me ha pasado, bastante. Pero entonces sí, ya no te invito. sí que es verdad que, bueno, que según dónde, pues según como veas, pues ya, si me da asco, me salen las boqueras esas. Pues eso vivía yo de pequeña con boqueras, siempre tenía. Sí, con pupitas de esas. De esas fiebre, que te salen ahí en los lados de la boca. Bueno, no sé, mi madre me decía boquera, me decía, ¿esas de maniática que eres? ¿Y qué voy a hacer? Sí, no, tremendo. Bueno, y tampoco lo típico de no sentarse en un baño público, ¿sabes? O cosas de esas. ¿Y cómo te lo montabas? Bueno, al final aprendes aquí ingeniería, porque empieza en una discoteca, que tienes que entrar, aguantar la puerta con una mano, aguantar el bolso con la otra, el charco que hay de pies en el suelo y no apoyarte, o sea, aprendes ahí a hacer malabares. Me imagino a Spiderman en plan Más o menos. Pero yo creo que eso todas las mujeres lo hemos hecho alguna vez, ¿eh? Sí, aguantar la puerta con una mano, con la otra bajarse el bolso ahí. Es complicado ser mujer, ¿eh? No, tremendo. Y encima si llevas peto, ¿no? ¿Si llevas qué? Peto, en una discoteca con peto. Uy, claro. Bueno, eso es peor, porque encima eso tiene... Bueno, yo ahí tengo mis trucos, ¿eh? Y es que enrollo la parte de arriba, digamos que la enrollo dentro del pantalón, o sea, alrededor, ¿no? De la parte que trae, y luego ya me bajo las bragas. Para que no me toque el suelo, ¿eh? Clases de hacer pipí en una discoteca por Erika. Es que piensa que son muy guarros los lavabos. Y ese agua que hay ahí no es agua, es meado. O sea, que tu ropa toque un meado ahí. No, es agua. ¿Sí? A ver, claro, ¿el meado qué es? ¿Es bueno, agua? Sí, pero es antihigiénico total, ¿no? Qué asco. Bueno, a ver, hay quien para no infectarse, pues ¿cómo se dice? Para decirlo de una manera... Bueno. Sí, cuando te pica una abeja o algo así, sí, ¿no? Sí, que sí. hacen barro con orina. Sí. Vale, pero si tú tienes agua, utiliza agua. Y de hecho, en invierno recomiendan pues utilizar para no cortarse las manos. ¿Ah, sí? Sí, hacer una miadica. Ah, para calentártelas, ¿será? Sí. No, para no cortárselas. O sea, protegen, llevan no sé qué, urea o no sé qué, que protege y entonces no se te cortan las manos. Bueno, igualmente hay cremas muy buenas en las farmacias del supermercado. No lo voy a probar. Sí, pero con lo que están subiendo de precio todo. Ay, sí, no sé. Eso es más barato. Ya, pero luego el olorcillo ahí que te queda en las manos, ¿no? Pero es tuyo. Pero da igual. Y luego comes y todo. Ay, yo soy muy escrupulosa, muy asquerosa. ¿Te las lavas? ¿Para comerte las lavas? Bueno, pero entonces ya no te sirve la protección.
No, después vuelves otra vez. Sí. No sé, no me convence. ¿No? No. Para dar la mano a alguien. Ay, sí, Bueno, sigue con el corset, tú, que nos hemos desviado. Sí, nos hemos quedado en el 1550, ¿no? Entonces que llega la moda a España. Que llega a España y que utilizan las planchas de madera y de hierro para hacer las ballenas, ¿no? Y hacen pues eso, como una especie de corsé armadura que oprime el pecho. Y que los pechos se vean lisos, como si no tuviesen pecho. Y hacía la forma lisa. Entonces en Francia también se utiliza... Fue la primera moda metrosexual. Claro, porque no se marcaba el pecho ni nada. Claro. Entonces, en Francia imitaron la misma moda también que nosotros, ¿no? Que en España. Entonces, la primera fue Blanca de Castilla, madre de Luis XI, que se ve que tenía una rígida moral, pero era muy adicta al corsé. Y... Vamos, que se podía ser adicta a muchas cosas y era adicta al corsé. Sí. Entonces puso mucho... Menos mal que no había otras cosas por la época. Bueno, no lo sabemos, porque no sé si es en la Edad Media, que creo que sí, que sacaron, que era una terapia médica, el mal contra la histeria femenina. Ah, sí. Y eran consoladores, digamos, de madera, creo, de hierro, no sé qué, para curar la locura y la histeria femenina. Sí, había médicos que lo aconsejaban, sobre todo a las monjas en Alemania. Ah, mira, ves, lo de las monjas en no lo el sabía. siglo XI ya les aconsejaban esto. ¿Ves? O sea que... Porque decían que sí, que eso las aliviaba de la locura y la histeria. Y entonces, a ver, yo lo que tengo una pregunta es relacionada con el tema y no. Pero, por ejemplo, cuando insultas a una mujer, ¿no? ¿Cuando insultas? Sí, y le dicen mal follada, que eso se utiliza mucho. Está, que mal follada, no sé qué. ¿Realmente a quién estás insultando? ¿A la mujer o al hombre? Que será... Porque claro, o sea, si me dices que estoy mal follada, es porque a mí me follan mal, ¿no? Buena pregunta. Pues sí. No, es un insulto que es como despectivo para la mujer, pero yo siempre he pensado, bueno, pero estás insultando al otro, ¿no? Al hombre, en verdad. Bueno, o estás diciendo que no... Pero no le dices frígida ni nada, le estás diciendo mal. Sí. No lo repitamos. Ya, Estamos no lo digo. Mal, no, estás diciendo pues que no bien, que no. Claro, pero ¿sabes? que bueno que hay en regiones de España que se utiliza mucho, ¿no? Sí, no esta es una maldad. Sí. Pues quiere. No, yo creo que. A ver, yo creo que es un insulto a la mujer, a decir que no disfruta del sexo como es debido. O que no se lo hacen disfrutar bien. Que no se lo hacen disfrutar bien. No sé, está ahí la duda, O sea que la próxima vez, antes de insultar a una mujer así, yo me lo pensaría, y más si fuese hombre. Bueno, yo te voy a contar una cosa que una vez me dijeron, una vez estaba allí y tal, y me dijeron, ¿no? Yo estaba ya, bueno, no voy a decir cómo estaba, pero yo estaba allí trabajando, ¿y qué? Y tal, no, bien. ¿Y qué? Y conversabas también. Sí, ¿y qué? Bien. ¿Y qué? No esto. Dice, no. Tú haz lo que quieras. Pero lo que dijo, a ver, pero correrse es de putas. ¿Ves? Pero eso ya es por una moral muy estricta, ¿no? Yo entiendo que tú tienes que hacer lo que quieras, hazlo. Y yo ya me quedé, digo, hostia. Bueno, ahí da igual lo que hagas. Se me vino abajo todo. Sí, normal. Pero claro, eso es por una represión que tiene esa mujer en su cabeza, ¿no? Por una educación muy estricta. Pero pero esto es lo que opinaban muchas mujeres. Una época en España, no tan lejana, y aún hay mujeres hoy en día que lo piensan, que disfrutar del sexo, o sea, que le tienen que dar satisfacción al hombre, pero ellas no tienen que disfrutar, porque disfrutar es de prostitutas. ¿Y cómo saben que las prostitutas disfrutan? Bueno, es una manera de... decirlo, ¿no? De decirlo, ¿no? De decir, como cuando, por ejemplo, una mujer que es muy liberal, siempre se refieren a ella como una casquivana y como una esto, ¿no? Y sin embargo, cuando un hombre es muy liberal, es un machote, héroe, ¿no? sí. Es un machote, ¿no? Pues es una forma de insultar o de decir... Claro, pero yo creo que esto va a ir cambiando, bueno, pues como lo de la esclavitud que hemos hablado antes. Bueno, es que ya ha cambiado, pero yo pienso que hay... o sea, esto ya ha cambiado, ¿no? Ya no hay tantas mujeres, pero que hubo una época en que había muchas mujeres que pensaban así.
Sí. De hecho, a ver, aún hay alguna película, no sé si has visto la película, está Una terapia peligrosa. Hoy no me suena. Es de gángsters. Bueno, es una comedia, ¿no? Es un gángster que va al psicólogo, ¿no? Y entonces, pues, hablando de las relaciones sexuales y tal, ¿no? Están ahí hablando y el psicólogo le pregunta, bueno, ¿y con su mujer qué? ¿Su mujer le hace esto? No, eso lo hago con mi amante. Mi mujer es una santa. ¿No? Bueno, una señora, ¿no? O sea, o sea, estas cosas curiosas que también están que están en ciertas mentalidades, ¿no? De decir, con la mujer, pues se hace lo que hay que hacer y punto. Otras cosas, Claro, ya. las hacen las... Pero bueno, yo creo que todo esto viene por la doctrina católica, ¿no? Quizá de lo del mantener relaciones para procrear y todo esto. Yo diría que por muchas religiones. Sí, bueno, claro. No solo la católica. Sí, lógicamente, ¿no? Pero aquí, como tenemos el catolicismo en España, sí que hay otras religiones que son mucho peor todavía. Hay muchas creencias que opinan que el sexo solamente es para procrear y punto. Y que no hay que disfrutar. Sí, bueno. ¿Y entonces qué? Si disfrutas se flagelan o cómo hacen. Pues eso ya sí que no lo sé. Claro. Eso ya sí que no lo sé. Eso ya. Claro, luego hay algunos que tienen, bueno, antiguamente aquí tenían 5 o 7 hijos, 9. Sí. Dices, ¿por qué será? Disfrutaban mucho. No sé. No, pero por suerte vamos evolucionando y van cambiando los tiempos. Porque si no... pero tremendo. ¿Hemos sacado el corset o nos tienes que decir algo más? Bueno, si quieres, pues eso, de que hablábamos con la dama blanca de Castilla, ¿vale? Y entonces a ella su cintura le llegó a medir 33 centímetros. O sea, menos que la que hay en el Guinness. Que el récord de 35. Sí, lo que pasa que en aquella época, como no existía el récord Guinness, no se puede, y no se puede comprobar, y tampoco se sabía bien con qué medían. Claro. Bueno, se supone que con 1 centímetro. Lo que sí que es verdad. No, el centímetro es moderno, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos años el centímetro, creo recordar que el centímetro nace en la Revolución Francesa. Ah, puede ser. Como medida universal nace en la Revolución Francesa, una medida universal, porque en cada sitio mediando que si codos, que si pies, que si cuartillas, que si no sé qué, que si dedos, que si pulgadas, que si... En cada sitio eran... O sea, no medían en centímetros ni nada. No, el centímetro es bastante moderno y es una medida universal que se instauró, estamos en paños menores del centímetro aún. Claro, 100 años. Fue con el tema de la Ilustración, creo recordar, ¿eh? Vale. Se lo llevó la directora Jane Campion por El poder del perro. Aquí estaban pues Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Audrey Dawan por El acontecimiento, Yusuke Hamaguchi por Drive My Car, Allen Kahn por Después del amor y Julia Ducournau por Titán. Y se lo llevó Jane Campion por El poder del perro. El premio al mejor guión original se lo llevó Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, que competía con El método Williams, con No mires arriba, con Belfast del propio Branagh y con Sherlock Ricardo. El premio al mejor guión adaptado se lo llevó Coda, de Sian Heder, Coda, que está basada en la familia Bevier, una película francesa. El premio a la mejor actriz protagonista se lo llevó Joanna Scanlan por Después del amor, que competía nada más y nada menos que con Lady Gaga por La casa Gucci, entre otras. El premio al mejor actor protagonista se lo llevó Will Smith por El método Williams. Aquí competían por este premio Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Leonardo DiCaprio por No mires arriba, entre otros. El premio a la mejor actriz de reparto se lo llevó Ariana DeVos por West Side Story, por el papel de Anita, me parece que era Anita, me parece, la novia de Ricardo. El papel al mejor actor de reparto se lo llevó Troy Kotsur, que es un actor sordomudo, por la película Coda, que hacía de padre sordomudo. La mejor banda sonora se la llevó Hans Zimmer por Dune.
El premio al mejor casting se lo llevó Cindy Toland por West Side Story. El premio a la mejor fotografía se lo llevó Greg Fraser por Dune. El premio a la mejor edición, aquí por fin, se lo llevó Sin tiempo para morir, Tom Cruise y Elliot Graham, Sin tiempo para morir, la última de Bond hasta la fecha. El premio al diseño de producción se lo llevó Patrice Vermette y Zsuzanna Sipos por Dune. El premio al diseño de vestuario se lo llevó Jenny Boban por Cruella. El premio al mejor maquillaje se lo llevó Linda Dodds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh por Los ojos de Tammy Faye, de la película de la que también hemos hablado aquí. El premio al mejor sonido se lo llevaron Mark Ruth, Mark Mangini, Doug Henfield, Theo Green y Ron Bartel por Dune. El premio a los efectos visuales se lo llevaron Brian Connor por Lambert y Tristan Miles y Jer Netfer por Dune. El premio al mejor corto de animación británico se lo llevó Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera y Antonin Niklas por Do Not Feed the Pigeons. Y el premio al mejor corto británico se lo llevó Cheris Oteka por The Black Cop. Estas son las las películas que ganaron el palmarés de los premios BAFTA 2022 del cine británico. Y por último, un tema que me gustaría hablar. Lo hemos leído todo con la música del Poder del Perro, música que hemos dicho de Johnny Greenwood. Un tema del que me gustaría hablar es del libro Ack, que me lo estoy leyendo, aún no lo he acabado de leer, pero me está sorprendiendo. La verdad es que yo ahora estaba hablando con mi amigo Joan, que me ha enviado un mensaje que me dice que exactamente, os comento lo que me dice el mensaje de mi amigo Joan. Me dice en publican un conte a cavall fort il·lustrat per la Pilarín Vallès, o sea que le van a publicar un cuento en el Cavall Fort ahora, ¿vale? Hablando con él, pues le digo, mira, ahora también hablaré de tu libro, Ack, este libro que os recomendé el otro día, ¿os acordáis? Ack, luego os pondré la editorial y todo, que me estoy leyendo, y que hay por momentos, pues yo digo, ostras, pues es un libro que tiene lecturas muy profundas, y es un libro que yo creo que un adulto lo puede leer perfectamente. De hecho, yo creo que es un libro también para adultos, porque tiene unas construcciones gramaticales muy bien hechas, o sea, mejor hechas, mejor estructuradas y más complicadas que muchos libros infantiles, que la mayoría de libros infantiles, sin ser experto en libros infantiles. Y en concreto, pues este libro pues tiene unas construcciones gramaticales que son para niños avanzados, o sea, y luego la manera de escribir el relato es un poco, no es una manera sencilla, es un poco complicada, o sea, quien lea el libro tiene que tiene que poner de su parte, porque el libro avanza y retrocede en el tiempo, y además el humor que utiliza en el libro es un humor bastante fino, que digamos que el niño que lo lea debe saber captarlo, ¿no? Es un libro, a ver, no voy a decir, es complicado, no, pero es un libro que no es sencillo, no es un libro sencillo, ¿vale? Vale. Y bueno, aparte de este libro que os estoy recomendando, porque es el último que ha hecho, y que es un libro que, ya digo, aparte de los niños lo pueden leer perfectamente adultos, que no se van a avergonzar. De hecho, hay adultos que lo encuentran complicado para ellos, curioso, me lo dijo el propio autor.
Os recomiendo, pues, de este mismo autor, Paraula de Julia, que juega un poquito con Paraula de Déu, que habla sobre el tema de los abusos a menores. Es un libro muy adecuado para adolescentes y para introducir a los adolescentes en el tema de la gente que abusa de menores, porque no es un libro, digamos, explícito ni guarro ni nada, o sea, guarro, a ver, hablando guarro, quiero decir que no es un libro, es un libro bastante fino, lo explica todo muy bien, y además es un libro, es una obra literaria fantástica, porque juega con los mitos literarios. Juega con los mitos literarios de la infancia. Está muy bien el libro, o sea, es la cultura del autor le hace poder abordar el tema de una manera con metáforas y recurriendo a otros relatos. Otro libro, bastante infantil, pero muy bueno, Pasucatam Somnis, que habla sobre un poco sobre las familias desestructuradas y sobre el divorcio. Y sin embargo, un niño de 8 o 9 años lo puede leer bien, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ver que bueno, que el divorcio no es el acabose todo, ¿no? Sí. Sino si las cosas se llevan bien y tal, puede resultar que el niño acabe siendo feliz, ¿no? La Fina en Surs es un libro imaginativo sobre una niña muy guapa, o sea, sobre... La niña es guapa precisamente, pero esto es contraproducente, o sea, es contraindicativo. ¿Por qué? Porque la niña nace en la sociedad de los monstruos. Y claro, los monstruos son feos. Entonces, los padres se espantan porque la niña es guapa, ¿no? O sea, es toda una... Bueno, es como pasa a veces en esta sociedad al revés, ¿no? Efectivamente, es toda una manera crítica. Muy, o sea, muy inteligente de abordarlo, en verdad. Y la forma de abordarlo es súper inteligente. Luego... Otro título que me encantó mucho, porque también da una vuelta de tuerca al cuento clásico, es Ferocia, el retor, que habla del lobo feroz, el lobo feroz de los cuentos, que vive tranquilamente retirado. Bueno, claro, retirado. Es que en verdad la Caperucita Roja, nosotros porque tenemos una versión light, pero en teoría la auténtica habla sobre lo que comentabas del otro libro de, pues eso, ¿no? Del abuso a las niñas, ¿sabes? Y todo este tema. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos eso de una manera como muy disfrazada, ese cuento, ¿no? Pues aquí en esto pues habla de esto de Ferocia, que es el lobo que protagoniza todos los cuentos y que hace de malo y que ya está retirado y que tal, y que no le vengan con historias, ¿no? Y el libro comienza pues que está comiendo con Blancanieves, Cenicienta y tal. Se han hecho amiguis. Está muy bien, y tal, y bueno, y Música Amagada, que ya también mencioné el otro día, y bueno, y con todo esto, pues Erika, ¿qué nos puedes decir para despedirnos? Pues nada, que nos escuchamos la semana que viene. Creo que no hay programa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la semana que viene no hay programa, pues por un asunto familiar yo me tengo que desplazar a Francia. Y creo que también Manolo se va a Ucrania, ¿no? A llevar cosas, o sea que si alguien quiere aprovechar y no sé, traer algo por aquí, pues en plan, ya sean betadines o alimentos, chocolate, latas o... Que quiera traer alimentos para llevarlos a Ucrania, Manolo se va a Ucrania y bueno, pues a ayudar un poco en este drama humanitario que hay en Ucrania. Yo por lo que he leído, realmente lo que más se está necesitando ahora mismo es dinero. O sea, es decir, ha habido tal cantidad de gente que está donando cosas que están un poco saturados, ¿no? En las fronteras y realmente, pues claro, si llueve o está la intemperie y eso, hay cosas, pues tú puedes llevar guantes, pero si se mojan las cajas, ¿no? Entonces lo que más están necesitando en verdad es el dinero, pues para gastos de gasolina, para llevar refugiados, lo que sea, ¿no? Entonces yo sé que cuesta más dar dinero que comprar algo y darlo porque te crees que de esa manera va a llegar realmente al puerto, ¿no? Pero a veces es mejor, ¿no? En este caso, ahora mismo, dar dinero antes que dar tanto material. Efectivamente. Ya depende de cada uno. Ya lo saben. Sí. Bueno, pues nos despedimos y hasta de aquí a 15 días. 15 o más, porque me parece el 21 no hay programa y Manolo no sé si se va el 28, está fuera el 28 en Ucrania. Todavía. Bueno, pues entonces, nada. pues bueno.
En abril, ahí con la feria de abril, espero que ya deje de llover, ya haga buen tiempo y haga calor. Venga, os deseamos pues una feliz semana y nada, pues nos despedimos pues con música y con una música normal y corriente, no vamos a poner música del programa, Nos despedimos pues con una buena pieza musical.